Amigos, buen día tengan todos ustedes, los que sintonizan este programa de Global TV. Recuerde que usted si no puede seguir viendo el programa por alguna razón, usted puede sintonizarlo más tarde, como a las 3:30 de la tarde, en TeleRed TV. En TeleRed TV está el programa también ya a las 10 de la mañana, dependiendo de los problemas que podamos tener de tipo técnico. El programa está en YouTube. Y usted lo tiene allí, su programa de Roja y Arena, y también puede verlo en la página de enderarenas.com y en este momento en directo en Periscope y en Global TV 65.com, que a veces nosotros hacemos un gran esfuerzo, los técnicos del canal, para que el programa llegue y toda la programación de Global llegue a ustedes, pero desgraciadamente nosotros no controlamos a los señores que tienen el monopolio de las comunicaciones en el país. Quizás algún día, cuando los monopolios ni públicos ni privados funcionen, el país será mucho mejor. Pero yo quería hoy, a manera de introducción del programa, leerles una carta que Rubén Blades, que estuvo hace unos instantes con nosotros, cantando Pablo Pueblo, con los 6 del Solar, le envía al presidente Maduro, y yo lo voy a traer sobre todo porque esta no es una discusión entre salseros, no, porque salsero es Rubén y músico es Rubén. Ya yo les decía ayer que le pregunté a un radiodifusor en Maracaibo y le dije, ¿tú colocarías en la programación de tu estación el programa de Maduro de salsa? Porque el otro lo tiene que poner siempre, entre otras cosas, por obligación. Pero le dije, en la estructura del programa de Maduro y en función de lo que él trata de transmitir, ¿tú crees que tendría cabida en tu emisora? Y me dijo no. Y le dije, ¿por qué? Porque es malo. Es malo el programa. Malo el programa, sí. El programa de Maduro es malo. Yo lo he visto. Yo no ¿Lo has escuchado? Yo he visto, yo lo he escuchado y lo he visto también, porque se los permiten en los canales de televisión del Estado. Es Radio Miraflores. Yo lo he visto, lo he oído, y yo te digo lo siguiente. Mira, aquí hay locutores que hacen programas de salsa, como Víctor Prada Vallés, por ejemplo, que está viviendo en Margarita, en Los Robles, pero que su programa lo transmiten acá en la 95.5 todos los domingos, de 2 a 4. Un señor que sabe de lo que está hablando. Y aquí teníamos a Tomás Aquino Fonker, para qué hablarte, y teníamos al Sami, ahora no me acuerdo, pero Samuel Portillo, que es un especialista en salsa, y hay muchos acá. Yo te aseguro que cuando el Mono Bonacía, que no maneja, pero haga un programa de salsa, lo hace bien. Porque saben de lo que está hablando, de lo que están hablando, y saben escoger la música. Por eso es que yo quiero colocar hoy esta carta que le envía Rubén, como ya decía, no por salsero, sino porque le da una lección de política, y sobre todo porque Maduro invade el espacio de intelectual y de Rubén Blades para utilizar argumentos que Rubén desmonta con una facilidad increíble. Y vamos a leer la carta. Le dice así: usted se apropia del título de mi canción y se autotitula Pablo Pueblo. Me permito corregirlo. Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente. Así respondió este jueves Rubén Blades al presidente Nicolás Maduro, quien sugirió ayer que el cantante panameño se olvidó de sus raíces. En un mensaje, Blades le dijo a Maduro, quien le reprochó que ahora se comporte como un Pablo rico, que el asunto no es determinar quién es rico o no, sino conocer si la riqueza se obtuvo en base a la infelicidad de otro o de forma deshonesta. Pablo Pueblo jamás vivió en el palacio en el que usted vive usted, ni existió rodeado de lujo, ni actuó como un emperador como lo hace usted. ¿Con el dinero suyo?, le pregunta. Afirmó Blades que todo lo que tiene lo obtuvo trabajando honestamente. O sea, está llamando al igual que Pablo Pueblo, lo cual demuestra que sus pronunciamientos han sido coherentes con sus acciones. Oye, entonces quiero que tú me hagas una interpretación inferencial de esto último, es decir, todo lo que tengo lo he ganado trabajando honestamente.
al igual que Pablo Pueblo, lo cual demuestra que sus pronunciamientos han sido coherentes con sus acciones, las de Pablo Pueblo. Entonces, ¿qué es lo que le quiere decir? Le quiere decir varias cosas. Primero, le está diciendo que usted no es honesto y que usted el dinero que ha obtenido no lo ha obtenido de manera honesta y por su trabajo. Si tiene dinero. Entonces lo está llamando, bueno, por eso lo estoy diciendo de manera más o menos elegante. Sí. Pero lo que le está diciendo que es ladrón. Sí, pudiera interpretarse, pero yo no quisiera llegar hasta allá porque tú sabes que este muchacho Méndez anda con ganas de... No, pero eso es lo que estamos leyendo. Sí, no, pero está bien, pero tampoco no es para que interpretes así tan fiel. Mira, Pablo dice Rubén en su canción, regresa un hombre en silencio de su trabajo cansado, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza, lo espera el barrio de siempre con el farol en la esquina, con la basura ya al frente, alta en el frente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo. Entonces, ¿Tú crees que Maduro es Pablo Pueblo? No, pero ya te voy a... Usted no es de izquierda y de hecho sus acciones le han hecho mucho daño al concepto de izquierda. La ha despojado de su nobleza ideológica y la ha convertido en una parodia, un circo de bufonadas, un horrendo ejemplo de cómo se debe hablar y mucho menos de gobernar. Usted está a años luz de un estadista como Pepe Mujica. El compositor, además de la carta que no la tengo, estoy tomando del Nacional, el compositor reconoció que el tiempo demostrará su contribución y sus errores ante la sociedad, pero señaló a Maduro que el balance final de su vida no incluiría muertos, heridos, una economía destruida y un país en caos y en ruinas. Yo no sé si hay necesidad, y ahora sí quiero entrar en materia, yo no sé si hay necesidad de escoger tantos enemigos a la vez. De verdad que sí, abrir tantos frentes. Claro, chicos, porque es que fíjate tú lo siguiente. Frentes que intelectualmente son superiores a él. Claro, fíjate tú. Yo tengo algunas informaciones, pero claro, no las tengo. En estos momentos nadie puede decir que tiene información creíble y confiable. Yo tengo información creíble, pero no confiable, por eso no las comparto públicamente. Pero lo que sí creo, ya como observador, es que el gobierno no está actuando como un todo. Maduro perdió el control de la calle, perdió la iniciativa, perdió la razón. ¿No será que habrá perdido el control del gobierno también? Y creo que también pierde el control del gobierno, porque resulta que las cosas que hacen y dicen, las hacen por impulso. Y el señor Guaycaipuro Lameda, uno de los más ilustres militares que ha tenido el país después de los héroes de la independencia, señalaba que Maduro, a su saber y entender, era un tipo de una brillantez intelectual y de unos conocimientos que lo colocan por encima de todos los chavistas y que por eso Chávez lo dejó. No me digas. Sí, lo dijo Guaycaipuro Lameda en una entrevista que le hizo El Estímulo en estos días, que no dejó de sorprenderme, porque hasta ese momento yo creí que Guaycaipuro Lameda no había enloquecido. Y yo no tengo problema en reconocer que yo también he enloquecido. Bueno, aquí en medio del país ha enloquecido. Exacto. ¿No? Pero lo que quería decirte es que Maduro no controla las decisiones del gobierno, porque ¿qué necesidad tenía? Está bien, yo siendo asesor de Maduro o cerca a Maduro le hubiese dicho, no te pongas a pelear con César Miguel Rondón, que César Miguel Rondón es un tipo que tiene mucho más sintonía que todos los programas que tú haces. Es más, tú puedes competir, tú puedes tener toda la radio y toda la televisión a tu servicio en una cadena, pero la gente busca cómo ir a César Miguel Rondón en las redes. Seguro, entonces eso es una pelea desigual. Primero porque César sabe lo que está diciendo, porque César argumenta las cosas que dice y porque es un tipo que se ganó su prestigio a fuerza de trabajo. A César Miguel Rondón nadie le dio lo que tiene, se lo ganó a pulso y el país lo aprecia y lo quiere y puede tener diferencias políticas con él sin duda, pero César Miguel Rondón es una personalidad de este país, es una personalidad de estos tiempos y yo no veo la razón para que le impida salir del país y mucho menos para que lo nombre. Es un programa, no lo tomes en cuenta, porque al tomarlo en cuenta te colocas en minusvalía frente a César Miguel Rondón, que es un comunicador, cosa que el Maduro no es. De Chávez decían que era un gran comunicador, yo no estoy muy seguro de que era un gran comunicador, pues si fuera muy bueno, no hubieran comprado las emisoras y no hubieran usado la cadena como mecanismo de coerción con la gente. El buen comunicador es el que se la juega con los comunicadores
que compite con ellos y les gana a fuerza de información confiable y creíble. Ah, pero peleó con, no lo dejó salir. No dejó salir a César Miguel Rondón. Previamente lo había insultado en su programa, en uno de sus programas. No contento con esto, va a salir Capriles a una reunión con el tipo de los derechos humanos de la ONU. Capriles. Entonces, el tipo que está ahí no se da cuenta que más daño hace a lo que iba a decir Capriles allá. Le agregan que no lo dejan salir del país. Y Capriles, habilidoso, porque eso hay que reconocerlo, inmediatamente dijo, no me van a dejar salir. Bueno, se quedaron con el pasaporte y ya me voy para la manifestación. Eso... Pero además de eso, me le ponen anulado para que después no me vaya a llegar ni Claro, entonces lo que le dice a la gente del Saime es que su pasaporte se perdió, está aquí denunciado como perdido. Y a él también, a Capriles. Y entonces, si se le perdió, ¿quién puso la denuncia? ¿Quién puso la denuncia si el pasaporte ha estado permanentemente en manos del tipo? Entonces la opinión del dueño del pasaporte, que lo compró, no vale frente a la opinión del Estado. Entonces, ¿qué necesidad había de ponernos en entredicho? Ante estas cosas. Es decir, el país, el Saime no está haciéndole caso al presidente, o no hay quien haga la política. Entonces, Padrino López dice que los militares no están preparándose para la guerra, y un militar con una información que es confiable que tiene el nuevo general dice que sí, que los tipos están preparando francotiradores para proteger las tropas abajo. Las tropas que van a pelear con unos muchachos desarmados, que a lo más, como padre de familia y como hombre de izquierda que fui, pero como ser racional, sé, general Padrino, que cuando hay inteligencia y capacidad en los mandos medios de la Guardia Nacional, los problemas se resuelven. Porque es que, general Padrino, usted lo único que conoce es la lógica militar. Fíjense que usted puso a los militares en la cuestión de la alimentación y han fracasado. Usted mismo acaba de tener una pelea fuerte con Marcos Rodolfo, justamente porque usted cree que el problema es de distribuir unos alimentos que no están, general, que no se producen en el país, general, que hay que esperar que lleguen los barcos y descargarlos, general, y que hay que hacer un papeleo para poner los alimentos en el lugar, general. Pero cuando se aplica la lógica militar a la política, entonces se comienzan a cometer errores de este tipo. Yo no quisiera que el país entrara en una escalada como la que presagia la actitud de los militares, sobre todo de Padrino López. Yo no quisiera que pasara eso. Y no es verdad, no nos van a meter miedo con que lo vienen los gringos. Los venezolanos no queremos que vengan los gringos, no. Nosotros lo que queremos es que haya elecciones, y los gringos no van a hacer elecciones. Nosotros lo que queremos es que haya una elección, que haya las elecciones, y si gana, como pasó en Ecuador Correa fue a elecciones, que Correa tenía más popularidad que Maduro. Correa tenía como el 60% y prefirió salir y darle paso a otro. Y Correa ganó apretado, pero ganó, y se lo reconocieron, se reconoció su triunfo y lo ganó Correa. Correa, el mismo que dice que a Venezuela lo que le sale son buenas elecciones. Pero lo peor, Maduro y Padrino, es que Putin, en el lenguaje diplomático, le dijo: resuelvan el problema internamente, pero no les dijo: maten a los venezolanos que están en contra de ustedes, porque Putin sabe que él necesita un gobierno que le pague, y China no tiene que ver nada con el comunismo, nada de eso. Los chinos quieren que les paguen, porque los chinos celebraron la llegada al poder de Macri. Los chinos no tienen, y los chinos son hoy los grandes paladines del libre comercio. Yo te la dejo ahí para que tú, que conoces de estas cosas y no te emocionas como me emociono yo, porque tú antes te emocionabas, ¿verdad? Sí, ya no. Ahora me deprimo. No, pero es que yo todavía no he llegado a la etapa de deprimirme, porque yo tengo esperanzas. No, yo también tengo esperanza de que el país obviamente va a recuperarse, de que esto es realmente una pesadilla. Es decir, el sueño que alguna vez tuvimos de que íbamos a tener un modelo justo, más humano, resultó ser una pesadilla. El sueño de muchos resultó ser una pesadilla. De hecho, la revolución se ha tornado
pesadillesco, si se puede decir, si cabe esa palabra. La revolución entiende que la lucha entiende la lucha política como guerra. Ese es el problema. Por eso es que Padrino López habla como habla, por eso es que Maduro habla como habla y por eso la intensidad de la represión que existe en Venezuela. Una intensidad de una represión que ya tiene como resultado unos 47, 48 muertos. Víctimas que el gobierno hará todo lo posible por crear una matriz de opinión en el cual se señale que fue Julio Borges quien los asesinó, o enviados de Julio Borges, como sea, pero son muertes que el gobierno no se va a hacer responsable y ya apunta a responsabilizar a otros, a la capacidad de convocatoria que otros tienen. Mira, el artículo de esta semana el mío se llama Maduro se tambalea, y yo creo que se tambalea de verdad, y se tambalea de verdad por una razón, por una simple razón. Chávez en su momento fue capaz de estructurar un sólido bloque en el poder, donde él era el hegemón. Y las fracciones que formaban ese bloque en el poder eran fracciones dominantes, pero fracciones subordinadas a él. Los cubanos y la Fuerza Armada Nacional. Eran las dos grandes fracciones del bloque del poder que estructuró Chávez. Eso se modificó con su muerte. Y Maduro le dio entrada a otras fracciones como, según Moisés Naín, los narcotraficantes y, por supuesto, una estructura familistica conformada por la familia de los que están encumbrados. Habla del presidente, de la esposa del presidente, de la familia de Chávez y de algunos socios amigos. Bueno, la primera señal de que Chávez se tambalea es la posición de Luis Ortega Díaz. Es la primera señal de una fractura que va a ser profunda en ese bloque en el poder. Porque ese bloque en el poder no es nada monolítico, ni es nada monolítico el ejército. Monolítica será incluso la fracción supuesta de la supuesta fracción narcotraficante, tampoco es monolítica. Una vez que se rompa la estructura interna de ese bloque, Maduro no solamente se va a tambalear, sino que va a caer por una implosión interna. Y yo te voy a decir lo siguiente, como tenemos que ir a comercial, te voy a decir lo siguiente. Yo les voy a decir lo siguiente, no lo dejen caer, no dejen que se tambalee, sí, pero que caiga no, porque después para levantarlo va a ser difícil. No, y va a ser tan difícil que va a ser imposible que vuelva. Pero no, pero que vuelva. No, porque además está gordiflón, está bien. No, pero no. Es que, chicos, yo no voy a seguir. Mire, que quede constancia al director, que quede constancia que yo me desmarco de ese tipo de... ¿De cuál expresión? De esa expresión. ¿Cuál? Es la última. No, ¿cuál es la última? No lo puedo decir, chicos. Es que, mire, yo me voy a levantar, yo no voy a seguir en esto. Yo voy a comerciales. Yo no sé si él, pero chicos, no sigas llamando. Es que tú primero se tambalea. Y por mucho que se tambalee, siempre se te ve el bojote. Más o menos. Señores, vamos a una pausa comercial para arreglar esta diferencia que tenemos acá en cuanto a cómo calificar el síndrome de la obesidad. Ay Dios, cuando le cantaban canciones, esa canción casualmente que canta Víctor Pérez, que no estoy seguro si es la Sanssouci, esa canción, el Lavillo, bien, es una canción que viene del periodo parejimenista. Por cierto, un amigo que tiene esa música me regaló, pero ahora no recuerdo dónde lo tengo, un disco donde está la música de cuando Pérez Jiménez. Y esa estaba allí, ¿no? Después hubo otra canción de la época de Pérez Jiménez que decía Coronel Marcos Pérez Jiménez, presidente constitucional, y seguía por allí cantando. Entonces, pero esa canción desapareció, yo no la he podido conseguir. Me dicen que esa la compuso un colombiano. Estuvo de moda mientras el dictador fue dictador. En la película, yo no sé si, no recuerdo quién es el director de la película, el mismo de Pérez II. En la película anterior que presenta, que es creo que sobre la dictadura, presenta una imagen de los venezolanos que es interesante y que tiene mucho que ver con el artículo que escribe Elías Pirito Urrieta hace 2 semanas o la semana pasada, sobre las rebeliones populares. Sí, tú me contaste. Porque el venezolano de esa época gozaba un mundo. Festejaba carnaval, es decir,
Por eso es que y los tipos se disfrazaban. Pero además participaban de lo que era la juerga del país. Las fiestas de carnaval eran unas fiestas de disfraces y eran muy alegres, pero después con la democracia la gente se dejó disfrazar. Pero lo que te iba a decir era eso, porque lo que dice Elías Pino Iturrieta, que no es verdad que el pueblo venezolano siempre anda bravo contra los dictadores. No. Inclusive, Elías Pino Iturrieta llega a pensar, y yo creo que tiene razón, que la verdadera rebelión popular que se ha producido en Venezuela es esta que tenemos hoy en día. Esta. Porque las dictaduras gozaron de una u otra manera de cierto apoyo popular. Pero déjame decirte lo siguiente. Gómez gobernó un montón de años, creo que 27 años. Se le atravesó la próstata por en medio y lo mató. Gómez gobernó 27 años y de alguna manera le dio estructura a lo que hoy se conoce como Venezuela. Gómez muere en el poder y traspasa el poder a López Contreras. López Contreras traspasa el poder a Medina Angarita. No quiere decir que no hayan habido movimientos, pero eran movimientos más de la élite. No. Al punto que fíjate ustedes lo siguiente, para que lo veamos hoy otra vez. Medina no era López Contreras, Medina no era Gómez, pero Medina era parte del aparato de Gómez. Ahora bien, habían otros tipos en el camino, también gomecistas, como Ular Pietri, un hombre de una formación académica de primera, y un hombre de gobierno, pues se había preparado en el gobierno. Pero Medina sabía que había movimientos de libertad en el país, que ya era mucho tiempo con los venezolanos, que habían ido conquistando cosas, pero no todas, ¿no? Pero incluso llegan a contar que Medina, que era un venezolano, que era presidente, en algunos momentos, yo no digo que en todos, se tomaba una cerveza, unos tragos con Andrés Eloy Blanco, que era un venezolano también de aquel momento, muy prestigioso. Pero había contacto, y ese contacto llevó a que se pusieran de acuerdo en cómo escoger un candidato en unas elecciones. Y escogen a Diógenes Escalante. Llegaron a acuerdo. La locura de Escalante los lleva a que se rompa todo. Pero no fue que el pueblo impuso eso, las élites, porque Acción Democrática en el 45 era un partido recién fundado, y no había más partidos. Entonces, tal vez el Partido Comunista, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que estos llegan al poder, hay un golpe militar, ponen a los adecos y a los otros, van a unas elecciones, pero van a unas elecciones sin que el pueblo hubiera hecho ese gran movimiento que dicen, dándole una épica a un pueblo que no lo ha tenido. Y yo creo que Pino tiene razón, porque en el caso de Pérez Jiménez, las manifestaciones se dieron después que Pérez Jiménez se fue. Esta historia no la conozco tampoco plenamente porque era un niño, pero en mi casa, mi abuela sobre todo, era una señora que era antiperejimenista de siempre, pues. Yo sabía porque yo recuerdo que en la puerta, nosotros vivíamos en la calle principal que va de Juan Griego a Por la Mar, y nosotros vivíamos ya en la entrada Juan Griego, y allí pusieron una vez un aviso del Nuevo Ideal Nacional, que llamaban el partido Yuquerí. Eso me acuerdo, porque Yuquerí era una marca de jugo, y tenía el partido de Pérez Jiménez tenía esos colores. Y mi abuela, los tipos pasaron y la pusieron en la noche, y mi abuela fue y la quitó en la mañana. Y quedaba la marca, lo vi que quedaba la marca. Y llegaron a preguntar por qué se ha caído. Pero no se cayeron, bueno, listo. Después nos vinimos al Zulia y la gente no salió, eso es mentira. La gente salió después que cayó Pérez Jiménez, después que cayó el tirano. Y les voy a decir lo siguiente: el día en que en Venezuela se restituyan o se active la restitución de la libertad democrática, ahí es cuando van a ver la gente en la calle. Porque muchos venezolanos que apoyan estas cosas no salen, por muchas razones. Unos por miedo, otros porque no les gusta, y los que salen es porque creen de verdad que su contribución es ahora o nunca. Exacto. Y eso que dice Pino puede ser muy cierto. El pueblo venezolano, la gran rebelión, la gran gesta, ahora es por conquistar la democracia. En aquel momento la democracia se la entregaron al pueblo. Hoy el pueblo está luchando por las libertades democráticas. Exacto. Y una cosa más, porque es precisamente con la que yo terminé el artículo de esta semana. Hay que poner cuidado por lo que decíamos ayer, conversando ya en el camino. La gente tiene
se está movilizando y tiene que movilizarse, y los actores políticos más significativos tienen que movilizarse por derrotar no esta dictadura, sino la dictadura. No vaya a ser que después de tanto acuerdo, de tanto problema, de tanta cuestión, se nos imponga otra dictadura, otra dictadura. El problema es recuperar la democracia. Claro. No la que había. Pero una democracia para siempre. Exacto. Recuperar la democracia como un orden político durable. Es decir, nosotros tuvimos 40 años de democracia. Hubo vicios, los hubo. Hubo defectos, los hubo, obviamente que sí. Pero había libertades. Chicos, por lo menos nos hacían las elecciones. Habían elecciones y usted castigaba a los que gobernaban mal cada 5 años. Pero además había otra cosa, y eso es innegable. Los venezolanos teníamos cierta calidad de vida por encima de ciertos estándares. Hoy en día estamos por debajo de esa calidad de vida, muy por debajo. Sí. ¿Ah? No, y además y en verdad, en 18 años, hermano, se ha destruido el país. No, y un detallito que quiero acotar allí por lo siguiente. Fíjate tú que al ministro Padrino no pierde momento para darle respaldo al presidente. Y se ampara en la Constitución y se ampara en la lealtad de los militares con el presidente de la República. Pero tampoco pierde oportunidad el ministro Padrino en decir que los que están en la calle luchando por sus derechos, conculcados, son terroristas. Y yo me pregunto, ¿qué opinión le mereció al ministro Padrino cuando Maduro dijo que solo habría elecciones cuando ellos la pudieran ganar? Oye, esa es la expresión de un demócrata, esa es la expresión de la Constitución. ¿Qué supimos de Padrino que quiere erigirse en árbitro de lo que está pasando en Venezuela cuando el CNE ni siquiera se pronunció sobre las elecciones de gobernadores y tampoco sobre la de alcalde? ¿Qué dijo el ministro Padrino sobre la violación flagrante del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a los diputados de Amazonas? Entonces, es muy fácil engañar, es fácil hacer creer que se es demócrata cuando no lo es. Por eso Arena sostiene, y yo lo acompaño en eso, que tenemos que acabar con las dictaduras, porque, por ejemplo, mírenlo, y yo lo digo con la propiedad del caso. En estos días, unos jóvenes manifestantes, arropados con la bandera nacional y algunos con el rostro cubierto, llegaban a algunos cafés que están ubicados cerca de la protesta y sin saber por qué la gente está allí, presumen que tomándose un café y comiéndose un sándwich, porque la vida no se acaba, la vida sigue, y la persona está allí, llegaron a sacar a la gente, tienen que irse de aquí porque nosotros estamos luchando y usted también. ¿Y por qué? ¿Por qué me vas a imponer a mí tu punto de vista? ¿Por qué? Eso no puede ser y eso es un mal síntoma. Peor fue el familiar que con la boca llena todavía de la salsa de tomate de la hamburguesa que se estaba comiendo, que decía, esta es mi sobrina, allá sacando a los tipos y yo lo apoyo. Y él estaba en un sitio, en un local de comida rápida en Maracaibo. Entonces, miren, hay que tener cuidado con esos mismos tipos que utilizan la noche para colocar barricadas en la calle, que le impiden a la gente salir a sus casas, que no hay política para eso, que no hay organización, porque si van a cerrar, porque necesitan crear una cierta conmoción, pues, o que la gente entienda, pues, chicos, no lo pueden hacer alrededor de los sitios de salud o de los colegios. Esto que es el gobierno comprando la violencia. El gobierno le encanta que cierren las calles. En algunas partes reprime, pero en otras no. Entonces digo yo, en el Zulia lo entiendo, porque aquí no hay dirección política. Aquí los de la Mesa de la Unidad, o la Unidad como la llaman ahora, los tipos están pendientes de las próximas elecciones. Ellos cuentan los pollos antes de nacer. En el Zulia, este no es el mejor ejemplo. Este no es el mejor ejemplo porque los tipos están pensando en las elecciones próximas. No importa cuándo. No importa cuándo sean las elecciones, ellos piensan en las elecciones. Y entonces la gente en la calle no tiene dirección. Y más aún, sigo insistiendo
que de aquí no se sale. Aquí la calle no va a sacar al gobierno. Y el gobierno no se va a dejar sacar por la calle. Teniendo todavía la fase 3, la 4, la 5, la 6 y hasta la 16 del Plan Zamora. En la fase 16, todos estaremos en el Guaire. En la 16. O bajo tierra. O bajo tierra. Entonces, pero esperemos a ver qué pasa. Ahora, yo creo que es importante que el gobierno reflexione, que el gobierno de salir, se lo está pidiendo todo el mundo, señores, convoquen una elección, que a lo mejor la elección no es, hay que convocar las elecciones regionales porque esas corresponden y ponerle fecha, la elección nacional tiene fecha, pero buscar una conversación, una salida, porque no podemos permitir que los venezolanos sigan muriendo en las calles. ¿Ustedes saben cuál es el promedio de vida de los muertos? El promedio de edad de los muertos en las calles. Ayer mataron a un muchacho en Maracaibo injustamente, no debió morirse. Ese jovencito estudiante de medicina que entregaba su vida, estudiaba para salvar vidas y lo matan y le quitan la vida a él, injustamente. ¿Y cuántos accidentes no habrán ocurrido de ese mismo tipo? ¿Qué necesidad hay? Claro, también la gente siente y resiente que hay venezolanos, caramba, que hasta muestran mapas de los muchachos. ¿Cómo que muestran mapas? Yo vi uno ayer en Facebook, que después lo quitó. Dijo que lo había quitado porque los vecinos lo habían amenazado. Uno que puso un mapa localizando a los jóvenes que estaban metidos en la urbanización, huyéndole a la persecución de la Guardia Nacional. Que como ustedes saben, la Guardia Nacional cuando persigue, y tiene que llevar trofeos. Ese señor, ayer lo pasó en una urbanización de Maracaibo, lo puso y no le dio sin ningún rubor, pero no tuvo la delicadeza de quitarle su perfil, que es un funcionario del gobierno de área. Y nosotros aquí... Oye, pero es que te digo, el sapeo se ha convertido en una institución increíble. Igual, así ocurre en Alemania Oriental, y así ocurre en el mundo social, en el mundo comunista de Europa Oriental. Es decir, el propio ciudadano se convierte en delator de sus hermanos, de sus esposas, de sus sobrinos, de sus amigos, de todo el mundo. Este señor, que no sé quién es, y que yo no lo voy a nombrar ese señor, chico, deberá pedirle deberá disculparse frente a la... Lo que hace un ciudadano, lo que haría yo en un conflicto de eso, es que salgo, hablo con los jóvenes y les digo, ustedes se refugian aquí, y voy a hablar con la Guardia Nacional. Aquí no hay pelea en la urbanización, no hay pelea, porque nosotros los vecinos no estamos de acuerdo que esta pelea sea de aquí. Pero esconderse en la casa y aprovecharse de la tecnología para hacer un mapa, para señalar a la Guardia Nacional dónde estaban los muchachos. Bueno, ese es un patriota cooperante del gobierno. Claro, claro. Pero eso pasa, oiga, patriota cooperante, eso pasa, y seguramente habrá más de uno que vio el Facebook con el mapa. Entonces mañana pasado va a ser señalado. Mire, usted me sapió, por usted me pegaron una... Y he de decirte que la persona es conocida. Bueno, imagínate tú. Entonces, es conocida, y yo de verdad que, mira, si alguien está, si yo veo, y se lo propongo incluso a las fuerzas de oposición, si grupos que están infiltrados o no dentro de una manifestación están atentando contra bienes públicos, quemando un autobús, dañando las instalaciones públicas o las privadas, la oposición tiene que salir a decir que eso no es su línea política. Porque una cosa es decir que no es violento, una cosa es decir que es pacífica, y otra cosa es permitir hacerse los locos cuando están cometiendo desmanes contra la gente. Y eso ocurre por falta de dirección política. Eso ocurre porque aquí, seguramente en Caracas habrá una dirección política, pero en las regiones no las hay. Y les digo, pueden estar muy ufanos de que le arrebataron al gobierno la iniciativa, la razón y la calle, pero eso no deja todavía seguro que el futuro lo tengan entre las manos. Dedíquense a trabajar las cosas, dedíquense a que el país no se destruya, propónganle al gobierno una salida, porque para eso es la política también. Propónganle una salida al gobierno, pública si quieren, pero propónganla, porque esto que en Maracaibo han dañado los árboles, los tumban,
Llegan los tipos, los macheteros, a tumbar los árboles, para ponerlos en la calle. Entonces está bien, eso en un momento de dificultad y de guerra eso se puede hacer, pero hay que buscar salidas también. Ahora viene lo de Maracaibo. ¿Ustedes creen que la alcaldía de Maracaibo tiene recursos y medios para limpiar la calle, la ciudad? No se extrañen que un día de esto, uno de los diputados de la Asamblea del Consejo Legislativo denuncia en el Tribunal CJ, del Tribunal Supremo de Justicia, a la alcaldesa de Maracaibo por tener la ciudad sucia. Yo creo que ni la gobernación tiene condiciones hoy para limpiar la ciudad de Maracaibo como está. Pero les digo una cosa, yo creo que tampoco tenían para limpiarla cuando comenzaron los desmanes estos. Pues son desmanes. Eso no puede ser. La oposición tiene que dar la cara y decir lo que se va a hacer y lo que no se puede hacer. Porque si no, la anarquía post-conflicto se los va a tragar a unos y otros. No crean que cuando esto termine los grupos van a quedar reducidos. No, esos grupos van a seguir actuando y hay que tener política y hay que tener gente esclarecida al frente de ellos, de la política, porque si no podemos caer en una situación mucho peor. Mira, ahora que tú dices del asunto de gente que denuncia, que pone mapas y esas cosas, quiero leerte un mensaje que pone Javier Romero, Javier a la Madrid, dice, de un señor que según él es profesor universitario, es profesor de Medicina Tropical de la Universidad del Zulia y adjunto al servicio de VIH-Sida del universitario. Y el mensaje que envía a propósito de la muerte de este muchacho, de Paul Moreno, que fue atropellado por una persona que conducía una camioneta blindada blanca, Hilux. Él dice lo siguiente: con mucho dolor leo esta noticia. Fue una persona manejando una camioneta probablemente obstinada de tanta obstrucción de la vía que ha sido un estudiante de medicina en un evento guarimbero en vez de estar formándose en el hospital. Este es el sitio que debería estar, ese es el sitio que debería estar si está en quinto año. Esta es la nota del señor Rafael Villalobos Peroso, que supuestamente es profesor universitario. Y usted puede hacer las lecturas que usted quiera, pero este profesor no debe haber escrito esta nota, porque subrepticiamente alguien puede estar leyendo que está justificando la muerte de este muchacho. Y puede usted leer también de que este profesor lo justifica porque la señora supuestamente que manejaba la camioneta está obstinada. Mira, la vida se respeta, y siendo médico más todavía. Además, este muchacho parece ser que era... No, parece ser, no, era un grupo de ayuda. Auxilio, de ayuda de la universidad. Lo llamado, roja, chico, llamado los cascos verdes, ¿verdad? Hasta en las guerras. Cruz Verde. Hasta en las guerras, sí. Estos tipos participan. Exactamente. Entonces, mira, da dolor, lo que da dolor de verdad es que un profesor universitario se exprese de esta manera con un miembro de su propia comunidad, porque la comunidad universitaria la forman los estudiantes y los profesores. Entonces, ¿qué hacía ese estudiante allí? Que hacía pues lo que hacía todo el mundo, harto de un mal gobierno, de un gobierno que reprime, que mata, que persigue, que conculca libertades, que mantiene el país en la más grande de las miserias y que lo ha destruido, hace lo que todo el mundo está haciendo hoy en día, pidiendo un cambio de gobierno, pidiendo elecciones. Eso es lo que estaba haciendo, profesor. Y usted justifica que este muchacho lo haya atropellado una señora obstinada porque no conseguía una vía para llegar a su casa. Pero lo que hace un gobierno serio, que hemos visto algunas cosas, tú señalabas lo de Luis Ortega, y en algunos casos, fíjate tú, por ejemplo, que a los guardias nacionales los sacan a la calle a dar la cara, mientras los generales y los oficiales de más alta graduación estarán en el círculo militar pasándola bien o en sus casas. O otra vez en los cuarteles donde tampoco se la pasan mal los militares de alta graduación. Pero los guardias nacionales, el Ministerio Público los va a enjuiciar. Yo no sé si hoy o será mañana, pero los va a enjuiciar. Y en el caso del joven Moreno, que es una lástima que lo hayan atropellado y haya muerto, porque sentimos un profundo dolor. ¿Qué otra cosa podemos sentir por la familia y por ese muchacho que se perdió? Por Paul, estudiante universitario de medicina, que lo que estaba era, profesor, haciendo lo que hacen los médicos,
que se preparan para salvar vidas. Así como usted en el hospital universitario trabaja y entrega su trabajo y sus conocimientos para salvar vidas, porque sabemos que usted está ubicado en un área muy sensible, que sabemos que usted trabaja en ese hospital siendo profesor universitario en un hospital donde no hay condiciones para que los médicos trabajen. Y venimos a saber de usted porque hubo desgraciadamente la muerte de este joven, pero usted no lo hemos visto criticando la manera como ha sido saqueado ese hospital, cómo no tiene insumos y cómo la delincuencia se apoderó del hospital. ¿Es verdad? Usted no lo ha dicho, doctor. Usted se queda callado. Y yo creo que usted se queda callado porque le tocó el momento de hablar, fue este. Pero el gobierno de Arias lo que tiene que hacer es, hay videos, se sabe cómo es la camioneta, e incluso saben de dónde es la camioneta. Pues señores, se busca la camioneta, se busca a los responsables, se les lleva a un tribunal, así se le lleva ahí se le castiga, claro, si es que hay que castigarlo. Ahora deben haber pocas camionetas Hilux blancas blindadas con las placas que terminen en 09. Claro, entonces es ubicarla y llevarla a juicio, que haya justicia. Eso es lo que tienen que hacer. Porque que el joven esté allí no lo convierte en un ser despreciable que lo pueden matar, porque no estaba en su clase, profesor. Usted también va a la calle, profesor. Nos vamos a comerciales. Lo que están haciendo, se están entreteniendo con que mañana será. Y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Oye, yo no me canso de oír esa gaita. ¿Cuándo fue compuesta esa gaita? Yo creo que es del año 63. Arréglame por ahí, Emanuel, que creo. Yo sé que la gaita es de Nerio Ríos, el rey de la protesta en aquellos tiempos. Pero bueno, no es de Nerio Ríos de que quiero hablar, sino de esta gaita es que yo digo, Arena, empezamos el programa con Pablo Pueblo y Rubén Blades, el cantautor latinoamericano, oye, le dio una lección de política y de moral revolucionaria a Maduro. Ahora, se lo hace desde la izquierda. Sí, desde la izquierda. Ahora dime ¿tú crees, acostumbrado como estás al debate por tu profesión de profesor universitario y de polemista en tus escritos, ¿tú crees que Maduro pueda articular una pieza para responder a Blades en los términos en que Blades le respondió a él? No, tiene que encargársela a alguien. No, pero es que él no puede. Es que, por ejemplo, es como cuando te dejan sin argumentos, porque es tan contundente, sí, pero tan civilinamente puesta la cosa de lo que yo tengo. Lo trabajé honestamente. Claro. En una lectura inferencial queda claro, o queda más o menos claro, que le está diciendo que Maduro lo que tiene no lo logró trabajando y mucho menos honesto, porque le dice, Pablo Pueblo no vive en palacio, y cuando uno habla de la simbología del palacio, claro, uno entiende que el palacio es un lugar donde uno lo tiene todo. Y lujoso. Y es lujo y uno lo tiene todo, porque quienes viven en los palacios, los emperadores, y lo llama emperador. Entonces digo yo, oye, ¿tú crees de verdad, como dijo él, que el chavismo previo y el madurismo ahora, que por cierto han dejado de hablar del socialismo del siglo XXI, podrán tener en el futuro el mismo atractivo que tuvieron en el pasado? No, yo creo que en una parte de la carta, Blades le dice una gran verdad. Ustedes han desprestigiado a la izquierda. Es decir, la izquierda es un golpe duro que le ha dado Maduro a la izquierda y Chávez a la izquierda en Venezuela, y probablemente en América Latina se encargaron otros de darlo. La izquierda no tiene hoy un argumento para aparecer con cierto encanto frente a la gente. Obviamente no lo tiene. ¿Por qué? Bueno, porque la corrupción hizo mella realmente de sus respectivos proyectos políticos. El proyecto político de hoy es un proyecto político desgastado, que ya no tiene el encanto, no tiene... Pero ¿cómo lo ubicarías tú hoy al proyecto político que gobierna?
Mira, yo creo que el proyecto político que hoy nos gobierna no es el socialismo, no es populista. Yo creo que hoy en día es difícil definir esta cosa. A menos que, inclusive, ayer Marcel Grañé fue ciertamente hasta casi bondadoso, dice, no es una dictadura cerrada, no, es una dictadura cerrada. El signo de este gobierno es el autoritarismo. No es socialista, no es populista, es un gobierno dictatorial. Usted puede decir que es fascista y es adecuada a la lectura. Usted puede decir que es comunista y es adecuada a la lectura. Usted puede decir que es dictatorial y es adecuada a la lectura. Usted puede decir que es populista y es adecuada a la lectura. Es una especie todo está abigarrado y se personifica, se expresa personalmente en la figura de Maduro, que probablemente sea el dictador con menos capacidad intelectual para resolver ciertos problemas. Porque es que en este caso, mira, yo creo que el caso venezolano... Mira el caso de Gómez, tenido por analfabeta prácticamente, pero se rodeó de una élite intelectual pero importante. No solamente en el libro Los Compadres de Consalvi, escribe Consalvi, sobre Castro y Gómez. Gómez fue un tipo, mira, que soportó los desprecios, las humillaciones y las desconfianzas de Castro. Y después que el hombre aguantó, tomó el control y lo fue controlando todo de tal manera que si bien es cierto, no pudiera entrar en los análisis como un líder, sin embargo, tenía para sí el poder y lo supo utilizar. Tenía el poder y tenía la fuerza. Para hacer una diferencia entre estas dos cosas, poder y fuerza. Gómez gobierna en un país que ya era petrolero. Es decir, la explotación petrolera venezolana comenzó aquí en el 26, más o menos, es decir, comercialmente hablando. Pero era tal su impronta espiritual que la literatura dominante en Venezuela era la del café, cuando ya el país era mineral y petrolero. Imagínense ustedes, miren, probablemente no tenga las influencias de un líder popular. No, y fíjate tú, por ejemplo, que después a tanto fue que llegaron incluso a decir que el petróleo era el causante en la producción de café, cacao y tabaco. Y no fue así. Analizando las cifras, tú llegas a la conclusión de que esos productos, los precios se hundieron en los mercados internacionales, pero Venezuela tuvo la suerte de que apareció el petróleo. Claro, y comenzó otro ciclo de acumulación. Pero Gómez, de acuerdo, mandó también a sangre y fuego. Y Gómez tenía tipos en las cárceles, pero las cárceles de esa época, porque también tenemos que ver el contexto, y los martirizaron, porque lo cuentan los historiadores. Y los mató y los persiguió. Pero a eso me refiero, tuvo la capacidad de rodearse, mira, de excelentes... Y de oírlos. El problema es que para oír, hay una cosa que se llama oír y otra que se llama escuchar. Escuchar tiene que ver con la capacidad que tienes tú de darle respuesta a los que oyes, de entenderlo. Tú puedes hablarle a alguien de las bondades de un producto, pero si la persona no lo conoce, te oye, pero no te escucha. En el caso venezolano, mira, yo pongo este ejemplo que a lo mejor ya hoy no es tan bueno el ejemplo. Freddy Bernal, hace como 2 años y medio, 3 años, le dijo, miren señores, previendo lo que venía, le dijo, vamos a buscar los mejores economistas venezolanos, no importa que no sean chavistas, para darle una explicación a esto. No se la dieron y dijeron, mira, vamos a sustituir el sistema de distribución de alimentos en Venezuela, lo vamos a tomar nosotros. El problema no es la producción, es la distribución, pero por un lado descuidaron la producción. ¿Pero por qué? Porque tenían recursos como traer los bienes del exterior. Cuando eso no lo pueden hacer, entonces reducen el grupo de beneficiarios y crean los CLAP. Y después que crean los CLAP, los tipos dicen, bueno, les pueden en principio exitoso porque llegaron a algunos lugares, pero cuando la gran masa empieza a demandar, entonces se comienza a espaciar la entrega. Los tipos creen que la respuesta es política. Entonces dicen, toma el poder a los CLAP. Vamos a tener CLAP para la producción, CLAP para la distribución, CLAP para las casas, y la organización ahora es a través de los CLAP.
Se forma un club y entonces el tipo cree que llevándole la comida a la casa, de repente no le funciona tampoco el club. No funciona el club y la gente comienza a demandar, ya no está demandando comida. En Venezuela la gente no sale a pelear por la comida, está peleando por las libertades, porque sabe que cuando un gobierno es malo se quita con elecciones, porque lo peor que pudo hacer el gobierno fue no hacer las elecciones. Si Maduro tenía garantizado llegar hasta el 18, si las elecciones son en diciembre del año pasado, aún estuvieran discutiendo en la cosa esa de la unidad, todo lo que tiene que ver con las primarias y las cosas, y después les viene la elección de los alcaldes, y había la elección de los alcaldes y tenían que parar un poco para tal, y llegaban al 18, pero ¿qué ocurre? Que al gobierno llegaron los tipos que dijeron, ahora o nunca, todo o nada, y entonces la única manera del todo era arrasando con los opositores, pero el tiempo de arrasar con los opositores pasó porque Chávez anunció que iba a freír la cabeza de los adecos, identificándolos, y Chávez no pudo freír, como dice Henry Ramos, seguramente porque había muchos adecos, porque se les acabó el aceite. Yo creo más esto último, que se les acabó el aceite, porque lo hemos visto. Sí, entonces, priva la lógica militar, los tipos vienen y creen que hay que someter a la gente. ¿De acuerdo? Por eso es que tú ves, chicos, la violencia de la Guardia Nacional, sobre todo de la Guardia Nacional, que la dirige un sector distinto a Padrino, pero que Padrino tiene que sostener y avalar, porque si no, Padrino pierde digamos, ese espacio de poder que tiene ahora. Pero además de eso, colabora en buena parte a eso, porque ordenó el envío de tropas de ocupación prácticamente al Táchira. Bueno, unas tropas de ocupación al Táchira, devolviéndole al Táchira lo que el Táchira nos hacía a nosotros. Y el tipo le dijo, sí, pero es que el Táchira tuvo a Gómez, tuvo a Castro, tuvo a Pérez Jiménez. Es una casualidad. Eso no es casualidad que esa frontera haya sido una frontera tan viva. Pero por ahí comenzaron los desmanes contra ese pueblo. Acuérdate que de allí sacaron a venezolanos que habían nacido en este país, pero hijos de colombianos. Sí. Mientras que otros se han disfrutado, siendo hijos de colombianos, han disfrutado de vivir en Venezuela tranquilos. Sí, ¿no? Y está bien, porque nosotros somos un pueblo que no tenemos esas veleidades xenófobas. Pero en el Táchira, es poco lo que se sabe, tierra adentro, qué es lo que pasó allí y por qué esa gente, que el gobierno tenía que estudiar qué es lo que pasa en el Táchira, por qué esos tipos son tan opositores. Oye, chicos, porque le pusiste a un gobernador que es mira, el que comenzó a meter en problemas al gobierno en principio fue Vielma Mora. Cuando haya que escribir la historia, fue Vielma Mora cuando agarró a aquellos muchachos, chicos, y en vez de buscar una salida, los metió en una cosa, le metió un tribunal militar en una cárcel y lo mandó para Coro. Y allí Vielma Mora se te fue todo, porque Vielma Mora demostraste que eras un tipo demasiado incapaz. Sí, Vielma Mora, después de ser uno de los gerentes mejor evaluados por la gente, terminó siendo un terrible y pésimo gobernador. Y te digo que otro que fue evaluado por la gente bien fue Diosdado Cabello cuando inició Conatel. Pero ahora cuando tú te das cuenta de las cosas, ya ayer Héctor Navarro dijo, en un programa de televisión, que Maduro había sido la peor decisión, entre las peores decisiones de Chávez, tú elegías a Maduro. Pero te voy a contar más todavía. La señora Moura, en el Tribunal de Brasil, declara que Chávez pone a Maduro porque desconfiaba de Diosdado Cabello. Sí, señor. Y Maduro ha desconfiado de Diosdado Cabello todo el tiempo. Ahora, ¿qué le salía a Cabello? Oye, a Cabello, cuando a Cabello lo humillan, sacándolo de la presidencia de la República, aunque fuera por un mes. O llamándolo corrupción en público. Exacto, cuando Chávez lo humilla y después lo termina de humillar, sacándolo del cargo que le correspondía, aunque fuera por unos meses. Y Oscar, Diosdado Cabello, también aplicó la lógica militar. Entonces digo, le dijeron, si no puedes derrotar a Maduro, únete a él. Bueno, le hiciste caso a Maquiavelo, y Maquiavelo no siempre es bueno de seguir. Como libro de autoayuda, el Príncipe es muy bueno, pero no siempre en los libros de autoayuda. Y tiene su explicación, sirve. Porque en circunstancias como esta, el error es aplicar el paradigma del Príncipe. Pero fíjate lo que dice Navarro, fue un error obligarnos a votar por Maduro. Y Navarro y Giordani dijeron que con Chávez habían raspado la olla. Bueno. Y si rasparon la olla con Chávez, ¿cómo hicieron la otra? Así es. Es porque están hablando de la elección de Chávez.
Pero están hablando de la elección de de Maduro. la elección de Maduro que gana precariamente. Entonces, yo ahí sigo insistiendo en un detalle, Arena. Mira, no hay una cosa, los fracasos son estudiados exhaustivamente. Pero ellos cometen un error, sobre todo en el nivel gerencial y en el nivel político, cometen un error los que no analizan por qué ganaron. A veces la victoria necesita un análisis más fuerte, más profundo que la derrota. Tú puedes identificar con facilidad las causas de una derrota, pero identificar con facilidad las causas de una victoria no es fácil. Y eso es una obligación tanto en el mundo empresarial como en la política. Pero ¿qué pasa? Maduro gana precariamente y entonces en vez de entender que habían ganado precariamente, los tipos enseguida dijeron, ganamos precariamente porque 900 tipos que eran nuestros se nos fueron. Y eso no les llamó la atención, ¿por qué se fueron? Y no era, mañana los salimos a buscar, arriba porque les vamos a dar las cosas. Y entonces resulta que ya no fueron 900, sino que fueron muchos más en la próxima elección. Y en diciembre... Y seguramente van a ser muchos más. No, es que ya no, es que Arenas, es que el soporte, Arenas, el soporte del gobierno, y lo digo con toda la responsabilidad del caso, el único soporte que le queda al gobierno son las Fuerzas Armadas, no le queda más. Y entonces las Fuerzas Armadas y el propio gobierno deben entender esto, porque ¿hasta cuándo puede la Fuerza Armada sostener a Maduro? Si Maduro tuviera un plan, si la Fuerza Armada obligara a Maduro a tener un plan coherente, ¿de acuerdo? Pero ahora pasa por reconocer al adversario. Tienen que reconocer la Asamblea Nacional, tienen que, además de reconocer la Asamblea Nacional, devolverle los diputados a Amazonas. Liberar los presos políticos. Y liberar a los presos políticos, sí. Aceptar la ayuda humanitaria porque el país está mal. Y al final, lo único que puede hacer la Fuerza Armada es proponer una elección. No queda otra, porque la violencia, una vez que si un día la oposición decide o la gente decide no marchar, sino que hace, todo el mundo se queda en su casa. ¿Qué hace la Fuerza Armada ese día aparte de descansar? ¿Qué podrían hacer? Mire, yo creo que en el elogio, no sé el elogio de la locura, pero sí en uno de los trabajos de Saramago. Elogio a la ceguera. El elogio a la ceguera. Yo creo que ahí hay que buscar. Yo creo que Padrino debe pedir unas vacaciones pero tampoco mucho tiempo, Padrino, pues te deja fuera. Unos 15 días para que lea alguna literatura que lo ayude. Sí, es decir, pero no, esta gente no estudia. Pero tú no crees que Padrino a lo mejor una parte tiene dividida la Fuerza Armada. Es que yo creo que el factor aquí fundamental es la división de la Fuerza Armada, que no es monolítica, ya lo he dicho varias veces. Y fíjate cómo va, hay un chavismo que no está de acuerdo con Maduro. Yo creo que te decía, al quebrarse esa unidad interna que la ha cementado a propósito de la corrupción, porque aquí la corrupción actúa como una mediación que organiza el hecho estatal, pero la corrupción empieza a ser denunciada, porque inclusive ya se demostró en Brasil que Temer está fuera por haber recibido soborno de Odebrecht. En el único sitio donde no se discute es aquí. Sí, porque ya estamos terminando. Pero fíjate, la corrupción, Francisco, disculpa, organiza el hecho estatal, pero ojo, también la desorganiza cuando son pillados. Sí, pero te voy a decir un detalle, porque es diferente de Venezuela a Brasil. Porque en Brasil Odebrecht sobornó al gobierno, en Venezuela el gobierno sobornó a Odebrecht. Señores, el lunes nos volvemos a ver y a escuchar. Si Dios quiere. Si Dios quiere.